Historia de la pedagogía, sección 123, cuarta parte, la época contemporánea. 13. El idealismo contemporáneo. 86. El actualismo de Gentile. 87. Gentile, el pensamiento pedagógico. 88. El historicismo absoluto de Croce. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalbergi. 86. El actualismo de Gentile. Giovanni Gentile, 1875-1944, expuso por vez primera el principio de su filosofía en el breve ensayo El acto del pensamiento como acto puro, 1912. Inmediatamente después definió su posición ante Hegel en La reforma de la dialéctica hegeliana, 1913, de lo que sacó las consecuencias pedagógicas en los dos volúmenes del Sumario de Pedagogía como Ciencia Filosófica, 1913-1914. Su obra más viva es La Teoría General del Espíritu como acto puro, 1916. La más vasta y compleja es El Sistema de Lógica como Teoría del Conocedor, 1917-1922. Según Gentile, el error de Hegel consiste en haber intentado una dialéctica de lo pensado, es decir, del concepto o de la realidad pensante, cuando solo puede haber dialéctica, es decir, desarrollo y devenir del pensante, esto es, del sujeto que piensa en el acto en que piensa. En efecto, ninguna realidad es tal sino en cuanto y en el acto en que es pensada como realidad. Por lo tanto, la única realidad verdadera es el pensamiento en acto o el sujeto actual del pensamiento. Verdad es que el pensamiento, en cuanto piensa, piensa necesariamente algo que para él es un objeto, pero el objeto del pensamiento, trátase de la naturaleza o de Dios, el propio yo o el de los demás, no tiene realidad fuera del acto del pensamiento que lo piensa y que, pensándolo, lo pone. Por consiguiente, este acto es creador y en cuanto creador infinito, porque no tiene fuera de sí nada que pueda limitarlo. Este principio realiza la inmanencia rigurosa y total de toda realidad en el sujeto pensante. Ni la naturaleza, ni Dios, ni tanto menos el pasado y el porvenir, el bien y el mal, el error y la verdad, subsisten fuera del acto del pensamiento. La doctrina de Gentile se propone esencialmente mostrar la inmanencia de todos los aspectos de la realidad en el pensamiento que los pone y resolverlos en este. El pensamiento en acto es el sujeto trascendental, el yo universal o absoluto. El sujeto empírico, es decir, el hombre individual, es un objeto del yo trascendental, un objeto que pone, es decir, crea, pensándolo y del que, al mismo tiempo, supera la individualidad universalizándolo. También los otros yo son objetos, en cuanto otros, pero en el acto de conocerlos, el yo trascendental los unifica y los identifica con él mismo. La naturaleza, como realidad presupuesta al pensamiento, es una ficción. La naturaleza no subsiste más que como particularidad e individualidad del objeto pensado, y por lo tanto presupone el acto del pensamiento que la piensa precisamente como particular e individual. De frente al espíritu, que es absoluta libertad, porque es absoluto. De frente al espíritu, que es absoluta libertad, porque es absoluta creatividad, el objeto o ser es necesidad. Dios, la naturaleza, la idea, el hecho, son necesarios porque han sido puestos ya por el pensamiento y, por consiguiente, se han vuelto para éste entidades inmóviles, que no pueden ser diversas de lo que son. Pero el pensamiento que los pone, en el acto en que los pone, es libre e incondicionado, y no obedece sino a su propia necesidad interna. Si el creador lo es precisamente en virtud de esta libertad, su actividad no es jamás pura teoría, esto es, contemplación de una realidad ya hecha, sino siempre acción, actividad creadora. La ley misma que el espíritu se pone y a la cual se ajusta es creación del espíritu. El espíritu es autocreación, autoctici. Ya hemos dicho que para Gentile
no hay dialéctica, es decir, devenir, desarrollo, historia, sino de lo que Hegel llamaba espíritu absoluto, en sus tres formas, arte, religión y filosofía, lo cual se comprende dado que, según Gentile, la única realidad es el pensamiento autoconsciente. Para Gentile, el arte representa el momento de la subjetividad, la religión y la ciencia el momento de la objetividad y la filosofía el saber absoluto, por el cual el sujeto se vuelve consciente de que es él y nada más que él quien pone el objeto. Según Gentile, el arte expresa el momento de la pura subjetividad espiritual, puesto que el mundo del arte es un mundo producto de la fantasía que vale solo subjetivamente, pero no posee realidad objetiva. En uno de sus últimos libros, La filosofía del arte, 1921, Gentile define además al arte como el sentimiento que el yo trascendental tiene de su propia subjetividad. La religión es para Gentile la negación del sujeto en el objeto, es decir, como el acto con que el sujeto se olvida de sí mismo en un objeto absoluto, Dios, y llega a la negación de la propia libertad. Concibe entonces la creación, no como autoptisi, creación del objeto por él mismo, sino como heteroptisi, creación del sujeto por el objeto, o sea, Dios. El conocimiento no como puesta del objeto por parte del sujeto, sino como revelación que el objeto hace de sí al sujeto, y la buena voluntad no como creación del bien por la voluntad, sino como gracia que el bien, Dios, hace de sí al objeto. Por consiguiente, la religión desemboca en el misticismo, es decir, en el anulamiento del espíritu en su objeto. La ciencia tiene en común con la religión el hecho de que también ella pone un objeto, la naturaleza, que se considera presupuesto respecto del sujeto. Según Gentile, la ciencia es necesariamente dogmatismo y naturalismo. Dogmatismo en virtud de su supuesto realista, en cuanto afirma que hay una realidad, la naturaleza, fuera e independientemente del sujeto. Naturalismo porque la realidad natural, así supuesta, no puede ser más que inmovilidad y mecanicismo, y por lo tanto, negación del espíritu. En estas caracterizaciones que, por lo demás, no tienen como base un análisis preciso de los procedimientos de la ciencia, se revela la actitud de reacción contra el positivismo y el concepto mecánico del mundo que la filosofía de Gentile comparte con muchas otras filosofías del periodo contemporáneo. 89. Gentile, el pensamiento pedagógico. La pedagogía de Gentile se identifica con su filosofía. Efectivamente, parte de dos principios a los que se dedican respectivamente las dos partes del sumario: la realización de la identidad del educador y el educando en el acto educativo y el carácter abstracto e irreal de todo contenido particular de la enseñanza y de toda regla didáctica que deben superarse y olvidarse en el momento de la educación propiamente dicha. La identidad del educador y educando no es más que un ejemplo de la superación de las distinciones entre los sujetos empíricos en lo absoluto del yo trascendental y que ya ha sido mencionado. Por otra parte, en el plano concretamente pedagógico, Gentile, inspirándose en San Agustín, concibe el acto educativo como un acto de amor, en el que el educador, al rebajarse, se ensalza, e incluso como un acto en que el educador y el educando piensan, o mejor dicho, repiensan la única verdad que los supera a entrambos. Gentile critica además todas las otras distinciones que suelen hacerse comúnmente en el terreno pedagógico, sobre todo entre contenido y forma de la enseñanza, entre la materia que se enseña y el método con que se enseña. No existe un método abstracto y general que valga para todas las materias y para todos los maestros, como una vestidura que puede quitarse a unos para cubrir a otros. En primer lugar, cada materia, cada argumento es método en sí mismo, o sea, no es noción abstracta y aislada para memorizar, sino acto de búsqueda, de invención, más aún, de creación, y en cuanto tal, modo específico de proceder al descubrir. Por otra parte, y en segundo lugar, es el enseñante quien siempre revive y transfigura el fuego vivo del acto de enseñar los contenidos y las indicaciones metódicas particulares de las que puede servirse en la fase preparatoria.
Quien sabe de verdad, sabe enseñar. Quien es hombre, es también educador. Esas son las bases sobre las cuales la pedagogía gentiliana puso las premisas para negar los aspectos técnico-científicos de la educación en la reforma de 1923 efectuada por el mismo Gentile, sobre todo mediante la abolición de la psicología y el aprendizaje didáctico como materias de las escuelas normales. Entre los demás aspectos de la filosofía de Gentile que tuvieron las mayores repercusiones en el plano educativo, figuran los relacionados con su aspecto dialéctico del espíritu. La religión, en cuanto momento necesario del desarrollo espiritual, o sea, momento del objetivismo ingenuo, representa para la masa una especie de picosofía inferior por la que se barruntan las verdades que solo se captan plenamente en la síntesis filosófica. En cambio, para quienes habrán de llegar a esta síntesis, representa un grado de tránsito necesario. Por tal motivo, la religión debe ocupar el lugar que le corresponde en la enseñanza inferior. Así pues, solo unos pocos pueden aspirar a la visión histórico-filosófica de la realidad como realidad espiritual. Por consiguiente, Gentile considera que la educación histórico-crítica de las escuelas clásicas debe estar restringida a los pocos, a quienes el ingenio destina de hecho, o bien el censo y las familias pretenden destinar, al culto de los más altos ideales humanos. Como se ve, el concepto aristocrático de la educación se contamina aquí, conscientemente, de conservadurismo social. El concepto dinámico de una realidad espiritual que sobrepasa y congloba en sí a los individuos y que no es agua estancada, sino llama ardiente, acabó desembocando, por una parte, en el estatalismo autoritario y por la otra, en la justificación y glorificación de la guerra y la violencia. En efecto, la verdadera subjetividad es superindividual y al mismo tiempo está determinada históricamente y acaba por identificarse de hecho con esa suma suprema de determinaciones históricas que es el Estado. Por sobre los estados solo hay una cosa, la lucha entre ellos, la guerra, drama divino, esfuerzo en que el todo se compromete y por lo mismo acto absoluto. 88. El historicismo absoluto de Croce. Benedetto Croce, 1866-1952, formula su sistema filosófico partiendo de la consideración de problemas históricos y literarios. En su primera forma, la estética, 1900, le fue sugerida por la necesidad de una orientación precisa en materia de crítica literaria. Posteriormente, alrededor del núcleo representado por la estética, se cristalizó gradualmente el resto del sistema. La estética misma fue incesantemente reelaborada por Croce con objeto de ajustarla más y más a las exigencias de la crítica literaria y artística. Estética como ciencia de la expresión y lingüística general, 1901. Breviario de Estética, 1912. La poesía, 1936. Además del precitado libro de Estética, la filosofía del espíritu comprende la lógica como ciencia del concepto puro, 1909, filosofía de la práctica, económica y ética, 1909, teoría e historia de la historiografía, 1917. Todas estas partes fueron esclarecidas y desarrolladas incesantemente por Croce en muchas obras sucesivas. La idea fundamental de Croce es la de un espíritu universal que deviene y progresa sin cesar. La vida de este espíritu, que no tiene nada fuera de sí y que, por consiguiente, abarca toda la realidad, se desarrolla circularmente en el sentido que recorre continuamente sus momentos o formas fundamentales, solo que cada vez los recorre enriquecido por el contenido de las circulaciones precedentes y sin repetirse jamás. Los momentos del espíritu universal son el arte, que es conocimiento de lo particular, la filosofía, que es conocimiento lógico de lo universal, la economía o volición de lo particular, y la ética o volición de lo universal. Arte y filosofía constituyen, en su conjunto, la forma teórica del espíritu. Economía y ética constituyen la forma práctica del mismo. Cada momento o grado condiciona al momento subsiguiente, pero no es condicionado a su vez por este. La filosofía es condicionada por el arte que le proporciona, con el lenguaje, su medio de expresión. La actividad práctica es condicionada por el conocimiento que la ilumina.
y en la forma práctica, el momento económico, es decir, la fuerza y la eficacia de la acción, condiciona al momento ético que dirige la voluntad práctica y prácticamente factiva hacia fines universales. Croce debe a Vico el concepto de una actividad estética, que es el momento originario, y, como tal, independiente de los sucesivos, de la vida espiritual, y ha tomado de Hegel el concepto de un espíritu que resuelve la realidad entera, en su devenir progresivo, en su historia, y que es, en su historia, racionalidad entera y perfecta. Sin embargo, Croce le reprocha a Hegel el haber confundido el nexo de los diversos con la dialéctica de los contrarios, es decir, de haber confundido la distinción y la unidad que existe entre las formas y los momentos del espíritu con la oposición dialéctica que se da en el ámbito de cada momento, lo bello y lo feo en el arte, lo verdadero y lo falso en la filosofía, lo útil o lo inútil en la economía, lo bueno y lo malo en la ética. Los contrarios se condicionan recíprocamente, no hay bello sin feo, etc. Pero los diversos, es decir, los momentos del espíritu, se condicionan solo en el orden de su sucesión. Un espíritu concebido de esta forma es esencialmente historia, o sea, proceso a través del cual la realidad se enriquece y progresa sin cesar. Por esta razón, Croce dio a su doctrina el nombre de historicismo absoluto y concibió la filosofía como metodología de la historiografía. Esto es, como estudio de los modos y las formas, como se concreta el conocimiento histórico, que es todo el conocimiento por no haber nada que conocer fuera de la historia, es decir, fuera del espíritu universal en su devenir. Pero la historia, como realización progresiva del espíritu universal, es también racionalidad absoluta en la que coinciden el deber y el ser, porque todo lo que acontece es lo que racionalmente y por consiguiente necesariamente debía acontecer. Por lo tanto, Croce reanuda la polémica hegeliana contra el deber ser que no es el ser, contra una razón impotente a realizarse efectivamente en la historia, y en consecuencia condena el concepto de la ilustración por el cual la razón, si bien destinada a modificar la realidad, no siempre logra triunfar sobre ella. De esa forma, también Croce llegó a justificar y glorificar la guerra, dado que los estados no tienen por qué respetar la moral de los individuos, a quienes compete el deber de servir y obedecer, mientras esos leviatanes que se llaman los estados tienen buenas y profundas razones para mirarse torvos, para aferrarse con los dientes, para desgarrarse, para devorarse, dado que sólo así se ha movido hasta ahora y seguirá sustancialmente moviéndose la historia del mundo. La guerra es la justicia de ese Dios que es la historia, y por lo tanto el vencedor es el elegido de Dios. Sin embargo, Croce volvió repetidas veces al problema de la historia con el objeto de aclarar o modificar su doctrina. En los últimos tiempos no quería que sirviera para justificar cualquier hecho consumado, incluso moralmente repugnante. En consecuencia, distingue entre la historia como conocimiento, que sería el tomar nota de la necesidad racional de todos los acontecimientos históricos, y la historia como acción, que sería la actividad humana que se inserta en la historia, guiada por convicciones morales que pueden incluso oponerse a los hechos históricos predominantes. Sin embargo, no está claro en qué forma la historia como acción puede tener la pretensión de dar lecciones al conocimiento histórico. En tal caso, la acción histórica sería el deber ser de la ilustración que Croce, igual que Hegel, condenó siempre.